nuestras tertulias de café o de mañana o de tarde o en reuniones de profesores hemos tenido la oportunidad de expresarnos, de comentar, ¿no? Porque es un tema que está en el debate nacional y además se tuvo la ocasión en mayo de ser discutido, ¿no? Retos y perspectivas de la educación superior en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior, reinventando la educación superior para un futuro sostenible, ¿no? Ustedes saben que la red siempre está alerta a temas de coyuntura. En este caso, mejor dicho, contamos con la colaboración y participación de dos colegas que nos van a compartir algunas ideas de lo que ha significado este evento, pero en un tema concreto, porque ustedes saben que esta reunión de esta conferencia mundial ha trabajado 10 diversos temas, varios días de trabajo. Sin embargo, para esta ocasión, el único tema que van a abordar ellos y sobre el cual luego nosotros vamos a tener la oportunidad de dialogar, de reflexionar, de hacernos preguntas, es los futuros de la educación superior. Entonces, muchas gracias a la doctora Cristina del Mastro, quien es vicerrectora académica de esta Casa de Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y al doctor César Guadalupe, jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Gracias a los dos por permitirnos acercarnos a este tema y brindarnos la oportunidad de una reflexión conjunta, identificar aspectos que nos ayuden a mirar con perspectiva y de intervención mediata o a largo o mediano plazo de cómo debemos enfrentar los futuros de la educación superior y concretamente en la formación docente, ¿no? Así que en la dinámica que hemos planteado para esta reunión, cada uno de ellos tiene 20 minutos para compartir sus ideas, presentarnos reflexiones, hacernos preguntas, en fin, como ellos lo hayan preparado. Y luego vamos a pasar a la ronda de intervención de los asistentes. Como querernos darnos la oportunidad, la mayoría de nosotros, sí les vamos a pedir que en sus intervenciones sean concretas, puntuales, en un máximo de 2 minutos, ¿no? Pueden ser preguntas, pueden ser comentarios, pueden ser reflexiones. O si desean, también pueden ir anotando sus preguntas en el chat del Zoom, que también las podemos acoger, organizar y retornar con ello con Cristina y con César, ¿no? Entonces, vamos a dar por iniciada la actividad y no sé si alguno de ustedes desea comenzar, Cristina o César, no sé, lo dejo a consideración de ustedes. ¿Quién desea comenzar? No nos hemos puesto de acuerdo en eso. ¿Qué dice César? Empiezo. Si tú prefieres, Cristina, dale. Muy Ya, bien, bueno. entonces conversamos con Cristina. Muchas gracias, Cristina. Tenemos 20 minutos contigo. Sí, bueno, en primer lugar darle las gracias a Diana y a la Red Quipus por habernos convocado y por darnos la posibilidad de poder compartir, digamos, algunas ideas del evento de esta Conferencia Mundial de UNESCO sobre Educación Superior, la tercera conferencia mundial, y creo que ha sido un evento que ha durado 3 días y que en realidad abarcado una diversidad y complejidad de temas. Resulta un poco difícil poder escoger las mesas y los temas, porque todos muy interesantes, con también representantes de mucha trayectoria. Y entonces voy a, digamos, hacer el esfuerzo de en 20 minutos poder compartir aquello que tal vez haya captado más mi atención sobre el marco de este tema del futuro de la educación superior, pero que en realidad recoge también otros aspectos que se han podido desarrollar en los otros temas que aborda esta conferencia, ¿no? Voy a compartir pantalla entonces, unos minutos. Ay, no me... A ver, esto. Acá.
Bien, creo que hay un tema central que se aborda hacia el futuro, que es la necesidad, a partir de todos los cambios que ha sufrido la educación superior en el siglo XXI, a partir de cambios sociales, tecnológicos, científicos, pero especialmente también esta educación superior de la pospandemia, ¿no? Que nos sitúa en un escenario de reinventarla, y además proyectarnos en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y de, digamos, diversas crisis por las que atraviesa el planeta a nivel global, y que también las distintas localidades atraviesan sus propias crisis. La idea es orientarnos y cómo la educación superior pueda aportar y también transformar el planeta hacia un futuro sostenible, ¿no? Entonces, digamos que ese horizonte nos compromete desde una mirada tal vez distinta a lo que ha podido ser la educación superior del siglo XXI o en los siglos anteriores. Creo que es bien importante, dentro del marco de la conferencia, podernos replantear y poder repensar cuál es la misión de la universidad en el contexto del presente siglo, viendo que los problemas y las tendencias actuales, ¿no?, como el cambio climático, las tecnologías emergentes, los cambios demográficos, la mayor demanda de la educación superior en este siglo, digamos que hay una acelerada matrícula y también una mayor democratización y apertura de la educación superior, y también, como les decía, la reciente pandemia obligan a las instituciones de educación superior a detenerse y repensar su rol y su propósito con miras al futuro, ¿no? Y en ese sentido he rescatado algunos aspectos que se le, digamos, exigen a la Universidad del siglo XXI, como formar no solo profesionales, sino a las personas en su integridad, ¿no? Formando ciudadanos éticos, democráticos, socialmente responsables, y una mayor preocupación por su bienestar integral. También aportar desde la educación superior a la comprensión, análisis y solución de los principales retos y riesgos globales bajo, diríamos, el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, pero no solo, ¿no? Entonces, no solamente se trata de formar en conocimientos disciplinares y tener como misión, diríamos, una formación profesional o técnica, sino que esta formación aporte para la comprensión, análisis y solución de estos problemas y riesgos globales. Desarrollar las competencias que permitan a los estudiantes comprender y enfrentar un mundo que es cambiante e incierto, ¿no? Se habla a partir de esta democratización de la educación superior de la obligación de que las instituciones de educación superior puedan ser inclusivas, ¿no? Y esto también es un reto porque muchas veces, y la tradición, sobre todo a nivel universitario, ha sido más bien ser instituciones selectivas, ¿no? Y atender a ciertas, digamos, élites intelectuales. Sin embargo, en este siglo se busca que las instituciones de educación asuman una educación que no solamente, diríamos, atienda el pregrado tradicional y las certificaciones profesionales, sino que puedan democratizar el acceso para poder ofrecer un aprendizaje mediante modelos más abiertos y flexibles de formación, y que coloquen en el centro a los estudiantes con sus contextos y sus necesidades. Se habla de una educación superior inclusiva porque, diríamos, atiende al aprendizaje a lo largo de la vida, pudiendo ofrecer formación a diversas etapas de desarrollo y diversos sectores de la sociedad, ¿no? Acá hablamos a través de la formación de pregrado, posgrado, educación continua, educación técnica, cursos de extensión, en fin, entonces poder responder a una serie de necesidades de distintos sectores y grupos sociales. Y también se exige que esta educación inclusiva pues tenga un impacto
en generar un mayor valor y un mayor bienestar en la comunidad, sea local o a nivel global también. A nivel del aprendizaje, se, digamos, ubica, perdón un ratito porque estoy... se busca que los estudiantes puedan ser formados, ¿no?, a través del estudio de problemas con mirada multidisciplinar, ¿no? Ampliar la experiencia de aprendizaje a partir de la solución de problemas que sean multidisciplinarios, complejos, que permitan que los estudiantes aprendan y desarrollan contenidos y competencias de diversas disciplinas, ¿no? Es decir, se empiezan a abrir una formación disciplinaria hacia una formación más multi e interdisciplinaria. La formación debe estar más centrada en la solución de problemas abiertos que orienten hacia diferentes productos, diferentes espacios de trabajo y rutas de solución, un pensamiento más abierto, más flexible. Itinerarios personalizados porque se van, digamos, diversificando las competencias y las áreas de interés de los distintos itinerarios formativos. Se busca una evaluación más basada en el aprendizaje alcanzado y no tanto en la memorización o repetición de contenidos. Y el uso de tecnología y múltiples formatos de distribución de la información también nos va a permitir experiencias de aprendizaje aumentadas, y esto lo hemos vivido durante la pandemia, todo lo que puede ser el uso de la tecnología para poder distribuir a mayores públicos la información y poder ampliar las posibilidades de formación desde diversos espacios, diversos tiempos y a través de diversos, diríamos, plataformas para que se pueda acceder a la información a través de recursos más abiertos. Bien. Se ha hablado mucho también en la conferencia de este tema de los ecosistemas, ¿no?, de la educación superior y la sociedad. Es decir, la educación superior y sus instituciones no deben encerrarse en sí mismas, ¿no? No deben ser espacios cerrados, sino forman parte de ecosistemas en los que lo que debe primar es la colaboración, sea entre las universidades, las instituciones de educación superior, pero también están, digamos, en colaboración e interdependencia con otros actores y otras instituciones de la sociedad, que puede ser sociedad local o global, a través de organizaciones, empresa y Estado, ¿no? Se vio también mucho el tema de esta dependencia de la educación superior con políticas que puedan orientar, pero también supervisar la calidad del trabajo de este nivel educativo. Deben ser, digamos, instituciones abiertas al diálogo y al trabajo conjunto para poder aumentar el impacto social y económico de su labor. Y digamos, impacto de la formación de educación superior a nivel social y económico tiene que estar orientado hacia la sostenibilidad global, ¿no? No solamente un impacto a nivel individual de las personas que se formaron, sino que la mirada tiene que ser hacia mejorar estos indicadores y estos objetivos de sostenibilidad global. También es importante poder aprovechar los datos que generan las empresas, instituciones, plataformas, bases de datos, para poder dialogar con estos datos, tener una lectura y poder elaborar propuestas de formación como cursos de actualización, pregrados, MOOCs, entre otros. Finalmente, un tema que llamó mi atención y que me pareció importante recuperar, y acá tal vez César pueda ahondar, fue todo el tema de la gobernanza y el aseguramiento de la calidad, ¿no? Creo que
todos estos retos y esta mirada hacia el futuro de la educación superior nos debe llevar a considerar la importancia del liderazgo o los liderazgos institucionales que deben actualizarse y también deben tener esta visión de futuro, ¿no? Y actualizarse y comprometerse también con este desarrollo sostenible global. Promover la comunicación y la relación con el entorno interno y externo. Se ha hablado mucho de las instituciones de educación superior y esta necesidad de la internacionalización, de trabajar de manera colaborativa con otras instituciones. Entonces, esto tiene que ser promovido desde la gobernanza y los distintos liderazgos. Promover la comunicación y la relación con el entorno entre docentes, estudiantes, administrativos, pero también con el sector privado, con las agencias acreditadoras, con el Estado. Y tener en cuenta que las universidades, las instituciones de educación superior son instituciones muy complejas y por eso necesitan no solamente atender a todos estos retos, sino asegurar su calidad, promoviendo su mejora para garantizar que la labor sea relevante y que pueda contribuir al desarrollo sostenible, atendiendo y sirviendo a diversos grupos sociales, ¿no? Bien, tomé esta cita de UNESCO que me parecía interesante como para también generar algún tipo de discusión y diálogo posterior. Se considera la educación como transformadora, porque no solo responde al mundo cambiante, sino transforma el mundo. Entonces creo que reimaginar el futuro de las instituciones de educación superior implica, por un lado, tener una lectura de la sociedad y de todos los problemas globales y cómo la educación puede atender, pero también cómo la educación superior, a través de la formación y de esta inclusión y democratización, puede colaborar con la transformación y la mejora de nuestro mundo. Eso sería por el momento. Muchísimas gracias a todos. A ti, Cristina, varios temas en realidad que has marcado y que, como tú dices, pueden ser motivadoras de un intercambio, ¿no?, entre todos los que estamos aquí en la sala, porque creo que nos invitan a reimaginarnos cómo podíamos responder a esas expectativas que se está planteando a diferentes niveles, ¿no? Así que muchas gracias. Como les decía al inicio, por favor, pueden ir anotando sus preguntas en el chat, si no, ya después de la intervención de César, solicitan el turno de la palabra y vamos organizando las intervenciones. César, tenemos 20 minutos contigo también. Ok, muchísimas gracias, Diana. Y de verdad un placer, como siempre, estar con ustedes. Y muchas gracias, de verdad, por la invitación, la oportunidad de conversar con ustedes sobre ese tema. Déjenme compartir algunas cosas que no es una presentación en el sentido que tengan muchas cosas. Tiene algunos puntos que quiero destacar. Primero, acordar con muchas de las cosas que ha señalado Cristina y subrayar una y después hacer una observación sobre lo mío con relación a lo de Cristina. Uno es, efectivamente fue un evento grande, complejo, con millones de mesas, con millones de cosas, 2.200 personas presencial, 7.000, 8.000 personas conectadas de modo remoto, digamos, y ordenarse en ese marco siempre es como complicado, un evento grande. Es la tercera conferencia mundial. En ese sentido busca ser un hito como algunas cosas que ya se han planteado en las anteriores. Y por lo tanto, digamos, escoger por dónde ir es medio complicado. Yo he escogido un camino que en algunas cosas tiene algunas sobreposiciones con lo que ha dicho Cristina, por lo tanto eso me va a abreviar a mí digamos, de decir algunas cosas, pero por otros lados plantea otros temas. ¿Cuál es el camino que yo he elegido para compartir con ustedes algunas cosas? El camino que he elegido es un camino que tiene que ver con mi relación con la conferencia. Yo he estado vinculado a la conferencia desde el inicio de su preparación porque la UNESCO conformó un grupo técnico experto que preparó documentos de trabajo previos para la conferencia. Todos estos documentos están en la página web de la conferencia, se llaman documentos de antecedente, creo que están todos traducidos al castellano. Y yo preparé uno de ellos, pero más allá de eso, digamos, el grupo sirvió para discutir un montón de cosas
de la preparación y de lo que la UNESCO debía llevar a ello. Entonces hemos tenido un montón de reuniones, más allá de las reuniones del grupo, muchas reuniones bilaterales discutiendo con la subdirectora general de UNESCO para Educación algunas de las cosas que debían plantearse. Entonces, a mí eso me da me podría contar los chismes de la reunión, cosa que no haré a menos que me presionen profundamente, pero digamos, más allá de eso me da una mirada de qué es lo que quisiera, me ayuda a precisar una de las cosas que quisiera compartir. Dentro de los documentos que presenta la UNESCO, no solo están estos 10 documentos de antecedentes, hay uno que se llama Hoja de Ruta para la Transformación de la Educación Superior. Ese documento, que es, funciona el PowerPoint. Este documento es el documento en el que yo me voy a basar, y me voy a basar en una sección específica de ese documento, que es la sección que plantea 5 o 6 ejes de transformación y ejes de cambio a los cuales quiero hacer referencia, varios de los cuales ya Cristina también mencionó, entonces ahí me voy a abreviar algunas cosas. Nótese que este es un documento producido por la UNESCO y presentado a la conferencia como un documento de trabajo, es decir, como un borrador para iniciar una discusión. La idea no es un documento que cierre la discusión. Esta conferencia, en la jerga de Naciones Unidas, existe una cosa que las reuniones tienen categorías, ¿no? Esto era una reunión categoría 4, una reunión categoría 4 en la jerga de Naciones Unidas quiere decir básicamente una reunión de individuos, no de delegaciones, no de representantes, y que tiene un carácter técnico de discusión técnica, es decir, no llega a acuerdos, no llega a, digamos, pronunciamientos, no llega a declaraciones que comprometen países, ¿no? La reunión que está viendo estos días en Marrakech, que es la Conferencia Internacional de Educación de Adultos, no tiene ese carácter, tiene un carácter distinto, más alto, y entonces eso sí permite tener delegaciones de países y otro tipo de representación. Pero esta era una reunión, lo que se llama eso, una reunión técnica. Y entonces el secretariado de la UNESCO como tal presenta un documento de trabajo, un documento borrador, digamos, para ver por dónde vamos, ¿no? O sea, para plantear algunas cosas. Como digo, en la sección cuarta, me parece que es este documento, hay un conjunto de cosas que se plantean como ejes de cambio, que son los que voy a mencionar acá. Yo les sugiero darle una mirada al documento y les sugiero además darle una mirada, que lo que me ha pasado estos días en realidad. Obviamente los documentos se traducen al final, muy cerca de la fecha de la conferencia. Entonces, cuando yo he estado vinculado con este documento en los borradores, no ha sido la versión en castellano, y ahora que para esta reunión he visto la versión en castellano, digo, eso no decía, ¿ya? Hay muchas cosas en las traducciones que terminan siendo medio problemáticas. Si pueden ver el original, sería mejor. Entonces, déjenme plantearles las cosas, ¿no? Ese capítulo 4 se llama Reinventar la Educación Superior y habla de varios temas, ¿no? Varios ejes que son desarrollados brevemente como ejes de cambio, cosas que hay que mirar. Una que ya mencionó Cristina, el tema del acceso equitativo y sostenible a la educación superior. Eso tiene que ver con un elemento fundamental que atraviesa el documento, que es, y que se dijo expresamente en la segunda conferencia de educación superior y se repite ahora y se desarrolla un poco más ahora. La educación es un derecho fundamental que se ejerce a lo largo de la vida. Esto, por lo tanto, no se reduce al acceso a la educación obligatoria, sino que se ejerce a lo largo de la vida en todas las formas de educación. Y eso se traduce en un montón de consideraciones acerca de cómo ha funcionado la educación superior en particular, que ya la mencionó Cristina. Estamos acostumbrados a una educación superior que tiende a ser, sobre todo la educación universitaria, que no es toda la educación superior, aunque los profesores universitarios, cuando hablamos de educación superior, pensamos en nosotros y, verdad que los institutos también están ahí, ¿no? Pero esa es su segunda clase de educación superior, entonces no le hacemos caso, digamos. Pero que es otra de las cosas que este documento insiste. La educación superior es diversa, no son solo las universidades. Y eso a nosotros, profesores universitarios, nos entra por una oreja y nos sale por la otra toda la vida, porque nos miramos el ombligo, porque tenemos una tendencia de las universidades a estar centradas sobre sí mismas, en particular en América Latina. El cuento, digamos, sobre el principio de la autonomía universitaria, que es tan importante para lograr libertad de pensamiento, en América Latina lo hemos traducido como nosotros cerrados sobre nosotros mismos y digamos, casi con mis hijos no te metas, pero mis hijos somos nosotros en este caso, ¿no? O sea, que nadie se meta con nosotros. Y ese es un temón. Ese es un temón que atraviesa perspectivas. Yo recuerdo, digamos, todos seguramente ustedes recordarán,
cuando a finales del 2019, principios del 2020, se sacó un decreto de urgencia en el Perú para facilitar el tránsito de los estudiantes de universidades con licencia denegada a universidades del Estado. Fueron muchísimos profesores de las universidades del Estado los que se opusieron, empezando por Modesto Montoya, quien salía en prensa diciendo que él estaba orgullosísimo de que la UNI tuviera hoy día tantos estudiantes como los que tenía en 1967, porque acá solo pueden entrar los mejores. Y como sabemos, y lo sabemos desde por lo menos cuando Young publica en 1958 su libro donde acuña la palabra meritocracia y la acuña para burlarse de ella, esta idea del mérito en sociedades profundamente desiguales suele ser, como dice el documento de la UNESCO, literalmente, la desigualdad oculta, ¿no? Porque si las oportunidades están repartidas de una manera desigual, el que tiene más méritos académicos, ¿quién va a ser? ¿El más talentoso? No necesariamente. Es talento cruzado por distribución de oportunidades. Y ese es un problemón, y eso digo, ese documento lo dice con esas palabras. En la versión original en inglés dice el apelar al mérito en sociedades desiguales muchas veces es inequality in disguise, la desigualdad oculta, ¿no? Y creo que eso es una cosa que es bien importante entenderlo y leerlo desde la idea de que la educación es un derecho. Y esa es una de las cosas primeras que nos plantean las instituciones de educación superior muchísimos aspectos en términos de, y entonces, ¿cómo hacemos digamos, los procesos de admisión? Y en realidad a los países, como vamos a hacer los procesos de admisión. En el Perú estamos acostumbrados a que la admisión es un negocio independiente o un asunto independiente de cada institución, y eso no tendría tampoco por qué ser así, ¿no? Y entonces uno tiene experiencias, como algunas experiencias recientes en Chile, donde se ha tratado de corregir, y digamos, o sea, me comentaba una persona que ha estado trabajando en eso en Chile, no puede ser, y eso si hiciéramos el análisis en el Perú pasa igual, no puede ser que haya, digamos, colegios de educación secundaria, se llama distinto en Chile, pero colegios secundarios chilenos, de los cuales jamás han tenido un egresado que ingrese a la universidad. O sea, no puede ser que eso suceda, y eso sucede porque estamos hablando de una estructura de desigualdad que está detrás. Entonces, ese primer punto que se discute expresamente en el texto. El segundo es también una cosa que ha señalado Cristina, digamos, la educación superior en sus distintas vertientes, en la vertiente más profesional y en la vertiente más académica, ha tendido a ser una educación centrada en la disciplina académica o en el quehacer profesional o en las dos cosas. Entonces, todas estas cosas, si yo estudio ingeniería, estas cosas de humanidades sociales, esos son relleno que no deberíamos tener, mientras mejor lo quitemos, digamos, no, ¿para qué? Nadie va a ganar más plata ni va a tener más salario porque llevó un curso de filosofía en estudios generales. Y esa es una tensión que siempre existe, tanto en las universidades como en los institutos que están más orientados a lo vocacional y que tienen la lógica desde el ejercicio profesional más que de la disciplina académica, pero igual una lógica de cierre de la experiencia formativa que hay que corregir. En los sentidos que Cristina ha mencionado, digamos, la formación ética, la contribución a crear ciudadanía global, qué somos nosotros, digamos, y cuál es nuestra relación con la naturaleza, el medio ambiente, el tema de la sostenibilidad y el tema de construir sociedades democráticas. Eso es un segundo eje, que la educación no puede disociar lo profesional o lo disciplinar de la idea de que es educación, es decir, es formación de personas para empezar. La educación es siempre formación de personas. Y yo tengo que enseñar el curso avanzado de estadística pensando que no solamente es para que el tipo pueda hacer unas regresiones complejas, sino que tiene que ser persona que opere con ello, con criterios éticos, con criterios vinculados a valores y principios democráticos, preocupado por el ambiente, preocupado por el medio ambiente, preocupado por la inequidad, preocupado por los grandes problemas que atraviesan el mundo, perdón. Y que además son grandes problemas que también Cristina lo mencionaba, están vinculados al desarrollo sostenible, tanto en términos literales de la Agenda de Desarrollo Sostenible, como en términos en realidad sustantivos. Más allá de la Agenda 2030 y los compromisos internacionales, hay un tema sustantivo ahí, o dos, que son los temas de injusticia y desigualdad y de sostenibilidad ambiental, que son claves. Estos textos, estos problemas, perdón, están súper bien desarrollados en un documento que se hizo en paralelo en la preparación de la
de la conferencia, que es un documento que prepara una cosa que se llama un grupo independiente de expertos sobre las universidades y el desarrollo sostenible, que lo coordinó un profesor de TAC, no me acuerdo el apellido ahorita, de un profesor de la Universidad de Bergen en Noruega, y nuestra siempre querida, recordada y admirada Silvia Schmel, que es de la Universidad Iberoamericana de México. Este documento es, yo sé, creo que lo pueden ver en este momento, ¿sí? En mi pantalla. Este documento es un documento súper importante que se hizo en paralelo, fue publicado en febrero de este año en realidad, y que plantea cosas que están más directamente vinculadas con lo universitario, y mucho de la discusión en la conferencia hace eco de cosas que están planteadas ahí. ¿Bien? El siguiente tema que está en este es el tema de la interdisciplinariedad y el diálogo entre perspectivas. Y eso nuevamente hace eco de lo que está en ese documento que acabo de mencionarles, pero que va a dos cosas que creo que son distintas, pero que están englobadas en el mismo paquete. Una primera es que la formación disciplinar es súper interesante, súper buena, súper valiosa, nos ha permitido un montón de cosas, pero los problemas complejos no se definen disciplinarmente. Entonces, abordar temas complejos requiere diálogo, y para que ese diálogo, y requiere además muchas veces más que diálogo, muchas veces la fusión de perspectivas en un enfoque más transdisciplinar, la idea de interés entre varios transes que ya se mezclaron todos y es una nueva cosa, digamos. En esa lógica, se necesita esa lógica, perdón, para abordar problemas complejos, y esa lógica no se va a construir jamás si no se hace eso desde la formación y desde la experiencia de las personas. Y eso, digamos, es una cosa que hay que revisar. Hay que revisar desde el punto de vista, uno, de las ofertas formativas que tenemos. Seguimos teniendo ofertas formativas que son bien cerradas disciplinarmente. Hay poca experiencia en el país de cosas más interdisciplinarias, ¿no? O sea, le comentábamos con unos colegas hace poco, hace 2-3 años se fundó en Inglaterra por una nueva universidad, la primera universidad que se funda en los últimos 50 años, y se llama la London Interdisciplinary School, la Universidad Interdisciplinaria de Londres, que tiene un programa que es un bachillerato en ciencias y letras que integra todo, ¿no? Y que está construido sobre la base de una experiencia ya de 10 años de un bachillerato de ese tipo que se viene ofreciendo, bueno, 10 hace 2, 3, o sea, llevan como 15 que se ofrecen en el University College London, pero no es el único caso. Hay un montón de casos en muchísimas partes. El currículum abierto de la Universidad Brown, por ejemplo, es un currículum que no tiene un plan estructurado cerrado, sino que uno va construyéndose, digamos, moviéndose de distintas maneras en distintas disciplinas, y esto es una cosa que está presente y hay que recuperar. Pero esa es una primera dimensión. La dimensión de las disciplinas académicas o de los quehaceres profesionales expertos y cómo hacer que estos conversen desde la formación. Pero hay otra más, otra segunda dimensión que está en el mismo paquete, de repente no debería estar, pero está ahí, que tiene que ver con la diversidad de perspectivas. No solo tiene que ver con las disciplinas y los ejercicios profesionales, sino también tiene que ver con la cultura y las distintas aproximaciones de las distintas culturas a las cosas. Esa afirmación con la que seguro todos estamos más o menos de acuerdo, ojo, hay que tomarla siempre con pinzas, porque esa afirmación puede ser el punto de partida para llegar a una especie de relativismo cultural que nos puede complicar un montón las cosas. Y la ciencia no se construye sobre la base de relativismo, ¿no? El quehacer académico, el quehacer profesional requiere pensamiento riguroso, pensamiento lógico, argumentación, evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, digamos, una perspectiva cultural que diga yo no creo en la lógica aristotélica no me ayuda mucho. Es necesario, estoy diciendo cualquier cosa en realidad, pero hay que tener mucho cuidado, digamos, abrazando esta idea de la diversidad de perspectivas, abrazando la idea de que la ciencia europea fundada sobre el paradigma desde Bacon hace 800 años o lo que fuera, ha sido una ciencia que, por ejemplo, ha visto la relación entre las personas y la naturaleza de una manera profundamente instrumental, y eso lo ha hecho muy destructiva de la naturaleza, y eso hay que revisarlo, y eso no es científico, eso es cultural, digamos, en el sentido de perspectiva cultural, en una visión utilitaria del mundo.
¿no? Y que no existe, por ejemplo, en las culturas del Asia, eso es, o en muchas de las culturas andinas, eso es una cosa que hay que revisar y mirar, ¿no? Entonces, esta cosa de la interdisciplinaridad y el diálogo entre perspectivas va en esos dos planos, o tres si quieren: disciplinas académicas, quehaceres profesionales y perspectivas culturales. El siguiente punto también lo mencionó Cristina, que es el tema del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Hemos estado demasiado acostumbrados a pensar que la educación superior es la etapa que viene inmediatamente después de la secundaria y por lo tanto está dirigido a personas de 18 a 25 años y ahí se acabó el partido. Y eso crecientemente no es así. Eso crecientemente no es así por múltiples razones, empezando por la proliferación de los últimos años de momentos de entrada y reingreso y de certificaciones, recertificaciones, certificaciones modulares a las cuales las personas acceden en distintos puntos a lo largo de su trayectoria de vida. ¿No es cierto? Yo he estado matriculado al inicio de la pandemia, más o menos a mediados de año, en una universidad en Europa a distancia, para un curso particular por G, y yo no tengo 25 años como ustedes podrán imaginar, ¿no? Entonces, la universidad tiene un tema que tiene que ver con la educación continua, que no es la universidad y la educación terciaria en general, que no está tan bien suficientemente trabajado y que hay que dar una mirada, y entonces meter la discusión de la educación superior dentro de este enfoque general de aprendizaje, primero como derecho y segundo como un derecho que se ejerce a lo largo de la vida. El siguiente punto también lo mencionó Cristina, por eso lo mencionó breve, es la idea de un sistema integrado con diversidad de programas y vías de aprendizaje flexibles. Y este es un temón para nosotros en el Perú, ¿no? Y en muchas partes por algunas cosas parecidas, algunas cosas muy específicas nuestras. Primero, la separación, que no es solo una separación, sino la jerarquía mal planteada entre universidad y formas secundarias o inferiores de educación superior, que eso es un desastre. Eso es un desastre que hemos creado los profesores universitarios porque, como dirían en Alemania, Herr Profesor Doctor es más o menos el que viene después de Dios y todos los demás son subalternos. Y como por supuesto se dice correctamente en alemán, es Herr, es hombre, no es mujer, ¿no? Entonces, con un montón de connotaciones que eso tiene, que hemos creado en nuestra cultura en estos años, que hay que repartir. Pero no es solamente eso. Certificaciones, recertificaciones, microgrados, microcertificaciones, estructuras modulares. Yo llevo hoy día estos créditos acá, dentro de 2 años llevo estos otros créditos, dentro de 2 años llevo otros créditos. Todo eso empaqueta o no empaqueta en un grado, en un título, en algún momento. ¿Cómo puedo pasar y combinar esto? Yo estoy estudiando metalmecánica acá, pero me interesaría entender algo más de química vinculada, que está en la base de lo que estoy haciendo. ¿Cómo hago esto que yo estoy haciendo aquí en química vinculado con algunas artes visuales? Porque las cosas pueden estar vinculadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay todo un temón que en el Perú, y ahí voy a decir una cosa sobre el Perú, en el Perú estamos en problemas, ¿no? Porque en vez de discutir hoy día todo lo que deberíamos discutir para mejorar la ley universitaria, que en este terreno es particularmente anticuada, ¿no? La ley universitaria tiene una virtud que fue la creación de la SUNEDO. Si uno mira todos los demás elementos de la ley universitaria, es una visión, no voy a decir decimonónica porque tampoco existía en el siglo XIX, existía en la cabeza de algunos académicos del siglo XIX, que no es lo mismo, donde es la cosa académica, donde todos tienen que hacer esto, esto y digo, y todo es igualito, y todas las carreras tienen que tener el mismo tamaño, y entonces alguien como Gastón Acurio no puede ser decano de una facultad de gastronomía porque no es doctor, con estudios presenciales y bla, bla, bla. Esa cuestión no la podemos discutir hoy día porque tenemos que discutir otras cosas y tenemos que defender esa ley por la única parte buena que tiene, que es la que se la quieren, que es la que se están echando, ¿no es cierto? Pero la verdad es que Perú está sufriendo porque no podemos tener una discusión en serio acerca de la integración de la educación superior porque no podemos, ¿no? Y este es un tema. Y el último punto que yo quería mencionar tiene que ver con algo que también mencionó Cristina, el tema de la tecnología, el apoyo a la enseñanza, al aprendizaje y a la investigación. Pero, como ya lo mencioné, yo solo quiero subrayar una arista de esta discusión, que no es solamente apoyo, sino que también está transformando algunos quehaceres disciplinares de manera sustantiva. Eso, para mí, que fui formado en sociología y las ciencias sociales latinoamericanas son, pues,
aversas a cualquier cosa que se llame ciencia, digamos. O sea, uno pone una calculadora delante de un antropólogo y el antropólogo puede terminar sacando una pistola porque se siente ofendido que le van a poner números encima. Estoy exagerando y digo antropólogo, puede haber dicho sociólogo, da lo mismo, pero lo que quiero decir es, digamos, en una región como la latinoamericana, donde las ciencias sociales muchas veces están pensadas no como ciencia, sino como formación de profetas, termina teniendo un problema. Entonces nos termina limitando la discusión acerca de, por ejemplo, cómo el uso de tecnología digital contemporánea, cómo el uso de la analítica de datos contemporánea está transformando radicalmente el campo de las humanidades. O cómo los estudios más profundos que son posibles en base, por ejemplo, a resonancias magnéticas funcionales y a un montón de otros experimentación con algún otro equipo, y el uso de inteligencia artificial y sistemas de aprendizaje autónomo, está reformando nuestra idea de la cognición y de la psicología. No es solamente la herramienta que voy a usar para hacer distinto lo que yo ya sabía hacer. Es que hay cosas que ya son radicalmente distintas. Si uno mira, solo para poner otro ejemplo, un programa de psicología contemporánea en cualquier universidad donde las cosas están avanzadas, digamos que Freud es un antecedente histórico, ¿no es cierto? Pero no es una cosa que vamos a estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es así como se hace. Ya hemos aprendido un montón de otras cosas en los últimos 40, 50 años sobre cognición, por ejemplo, sobre la relación entre el cuerpo y las funciones cognitivas, el cuerpo como cuerpo físico y las funciones cognitivas, que no estamos aquí para, digamos, especulaciones del siglo XIX, ¿no? Disculpen que lo diga así, puede sonar un poco duro, puede sonar un poco burdo, pero creo que es importante entender que de lo que estamos hablando no es solamente de nuevas herramientas, sino de una transformación de nuestros propios campos del conocimiento. Y lo dejo ahí, ¿no? Estos son los puntos que creo que me parecen interesantes de este capítulo, y creo que, digamos, vale la pena mirarlos con algún nivel de atención y detalle, y, y lo dejo ahí para conversar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Creo que nos has dejado bastante pensativos, al igual que Cristina, con los diversos puntos sobre los cuales algunos de ellos ya lo veníamos mapeando de alguna manera, pero no terminamos de comprender lo que exige, lo que nos demanda como instituciones formadoras y hasta dónde ese cambio o esa mirada disruptiva en la toma de decisiones, ¿no? Y ustedes han abordado cuestiones medulares, ¿no? Sobre cómo enfrentar la formación, cómo asegurar que nuestras instituciones sean inclusivas, respondan a esta necesidad que efectivamente el aprendizaje a lo largo de la vida es un tema que lo venimos trabajando décadas. Sin embargo, la comprensión de cómo se viabiliza esto en la formación no resulta ser tan sencillo, ¿no? Y ahí el reto de nuestra parte, pues pensar mejor el tema de la continuidad, de la formación continua, o de estas diversidad de ofertas, que no es tan sencillo como ustedes lo han dicho, de una mayor flexibilidad en la formación. Porque tenemos una norma que nos pone muy rígidos, ¿no? No nos permite lanzarnos de repente como quisiéramos, y porque además requiere también condiciones institucionales para las cuales probablemente todavía no estemos preparados, ¿no? Sin embargo, es una necesidad imperiosa. Los jóvenes nos presionan a ello. Ellos ya lo están reclamando, ¿no? Cuando uno conversa con ellos y empieza a ver insatisfacciones en su proceso de formación, ellos tienen otra mirada de lo que quieren, ¿no? Ellos ya saben que pueden enfrentar distintos intereses porque saben a lo que quieren lograr en su vida personal, profesional, y entonces es la institución más bien la que los restringe, y entonces los llevamos por caminos de decisiones un poco sinuosos, porque van saltando de aquí a allá, entrando, saliendo de la universidad, en fin, buscando otras opciones, ¿no? Entonces, tenemos ahí retos necesarios, ¿no? ¿Qué significa manejar una institución o una educación superior inclusiva a lo largo de la vida? Esta mirada interdisciplinaria y multidisciplinaria. Es difícil.
Es difícil, pero sí tienen la razón de que es necesario enfrentar ya procesos formativos de esa manera, fortalecernos con lo que otros campos disciplinares nos pueden aportar y siendo una unidad que forma para la sociedad, pues con mayor razón aprender a dialogar con el entorno, con la sociedad, con los otros actores, ¿no? Y ahí creo que ustedes han sido bastante explícitos en lo necesario de ello, ¿no? Bien, solamente por destacar algunos puntos, porque mi rol no es comentar las presentaciones, sino más bien animar a nuestros colegas que nos acompañan en la sala a intervenir, a plantear sus preguntas, sus comentarios o reflexiones, solamente pidiéndoles que sean breves para que podamos tener varias intervenciones, ¿no? En los minutos que nos queda esta tarde. Así que ya saben, usando la opción de la mano del Zoom o por el chat del Zoom también, como ustedes prefieran. Así que, ¿quién se lanza al ruedo? Maruja, buenas tardes, bienvenida. Adelante con tu intervención. Sí, muy buenas tardes. Bueno, destaco la participación de los dos ponentes. Bueno, agradecidas también por la invitación. Y bueno, un comentario, de repente es más que una pregunta, un comentario. Sí, pues la educación superior también, ¿no? Implica toda esta formación, en este caso, inicial docente, ¿no? En los institutos, en las escuelas. Y si uno revisa el modelo curricular, ¿no? Este nuevo modelo curricular explicitado a partir de 2018, ¿no? Y que se está implementando gradualmente, claro, recoge un poco lo que ya nos han recalcado en esta tarde, ¿no? Sí, y ahí están los fundamentos, ¿no? Los fundamentos curriculares, pedagógicos, y si nos detenemos en ello, sí, está lo dicho, ¿no? Todo lo que se está comentando, ¿no? Esta mirada y formación a partir de un reconocimiento, por ejemplo, de un trabajo interdisciplinar. Está declarado, ¿no? Totalmente declarado. Igual también el rescate del diálogo de saberes, esto de el pensamiento complejo, etcétera. O sea, igual también la mirada de los fundamentos pedagógicos, ¿no? Escucho aquí la participación y bueno, sí, o sea, está declarado, ¿no? Y evidentemente el modelo curricular recoge la articulación de las políticas, ¿no? Y los objetivos establecidos en la educación peruana, ¿no? Pero ahí va un poco mi reflexión. Y reto también, mi desafío también para nosotros, ¿no? El modo de ir incorporándolo en la vida de las instituciones. Claro, se habla de una implementación curricular, sí, pero en la vida, en la gestión, decían ustedes, ¿no? Eso es algo que de repente nos cuesta a las instituciones, ¿no? A los ISPs y a las escuelas, ¿no? Porque no solo es un cambio, digamos, en términos curriculares, ¿no? Sino también en las formas de entender y comprender la gestión. Por un lado institucional, pero también curricular. O sea, hay varias aristas ahí que creo que sería un poco ya colocarnos en cuestiones de el cómo hacer, ¿no? Es en eso, mi reflexión es esta, ¿no? En eso estamos los ISPs y las escuelas. No desconocemos todo lo que ahora se ha ido compartiendo, sino nuestra inquietud está en entrar a una situación mucho más viva, ¿no? A este currículo vivo, que como bien por ahí los está reconociendo, no es fácil, ¿no? No es fácil la parte más declarativa, la comprensión, el conocimiento del documento, y la incorporación en la gestión, en las tareas curriculares, se van haciendo gradualmente, ¿no? Pero creo que todavía nos falta despegar, ¿no? Y Muchas entonces gracias, asumimos Maruja. estos grandes desafíos que el día de hoy han comentado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también por ajustarse al tiempo que hemos pedido para tener mayores opciones de intervención. Seguimos con Manuel Bello. Adelante, Manuel. Hola, hola, gracias. Muchas gracias. Sí,
A ver, brevemente, yo quisiera plantear 3 temas y pedirle a César y a Cristina, además de agradecerles muchísimo el que compartan con nosotros estas reflexiones, pedirles que a la luz, digamos, de lo tratado en el evento, nos puedan también compartir algunas respuestas. El primer tema es este que tiene que ver con la idea de la educación a lo largo de la vida, ¿no? Que está en los documentos, por lo que he visto, digamos, y lo han mencionado ahora, está también como una idea fuerza en el proyecto educativo nacional, en eso tuvo mucho que ver César, y digamos lo que se plantea de alguna manera es que el sistema educativo que ahora se hace cargo en el caso peruano, digamos, de un porcentaje minoritario de la población peruana, tendría que hacerse cargo de las necesidades educativas de la población a lo largo de la vida, lo que implica, digamos, un cambio de perspectiva tremendo por la cantidad de gente que se incorpora y por los desafíos que involucra, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rol, digamos, más allá de lo que ahora se hace en las universidades, en los institutos, en términos de formación continua, digamos, o de actualizaciones, etcétera, para profesionales? ¿Cuál sería en este futuro de educación a lo largo de la vida, cuál sería el rol que deberían cumplir nuestras instituciones de educación superior? Ese primer tema. El segundo tema es algo que se ha planteado también como una idea importante, que es esta de la cooperación entre las universidades y los institutos en general, las entidades de educación superior, ¿no? Como un valor, digamos, como una necesidad además, ¿no? Que haya cooperación, intercambio, ¿no? Pero, digamos, una cuestión muy, muy específica que a mí en lo particular, digamos, me interesa mucho, es, digamos, cómo podemos aprovechar las tecnologías para promover, fortalecer, impulsar fuertemente la cooperación en una perspectiva de superación de la segregación educativa que, digamos, es tan fuerte en el Perú, no solo en la educación básica, que ya está recontra demostrado por las investigaciones, sino también en la educación superior, ¿no? O sea, ¿cómo podemos construir redes, por ejemplo, de docencia, de manera que estudiantes de educación de la católica puedan realizar proyectos y actividades de investigación y de aprendizaje en conjunto con estudiantes de un instituto, de una escuela superior pedagógica de, no sé, de alguna provincia del Perú, ¿no? Y así, ¿no? O sea, aprovechar las tecnologías para romper esta estructura segregada que tenemos en el sistema educativo peruano. Y el tercer tema, digamos, que es un tema contingente en el Perú en este momento, que es este proyecto de ingreso libre a las universidades, ¿no? O sea, a la luz de lo visto en el Congreso, digamos, ¿qué opinan ustedes sobre este proyecto y qué características en todo caso debería tener este ingreso libre a las universidades, que es como una bandera del gobierno que viene anunciando desde hace meses que va a presentar el proyecto y no lo presenta, ¿no? Eso, muchas gracias. Gracias, Manuel. Bien, hay varias preguntas hasta el momento con las 2 intervenciones y 2 en el chat. Vamos a darle un espacio a Cristina y a César para que respondan a esta primera ronda, tanto de las 2 intervenciones orales como las que están en el chat, y luego continuamos con Raquel y con Elena. En el chat, la pregunta es si tenemos una predisposición paradigmática más alineada al inmediatismo o instrumentalismo, ¿cómo reorientar un cambio estructural en el hacer formativo de las IES? ¿Por dónde sería más estratégico empezar para lograr estos ejes planteados? Si, por ejemplo, miramos a los actores, a los formadores, al currículo u otros, ¿por dónde empezar? Y cómo hacerlo en acciones concretas. Agrego solamente esa pregunta, por favor, siéntanse en la libertad de responder a los temas que ustedes consideren
a bien destacarlo y ya luego pasamos a las otras preguntas del chat. Adelante, brevemente también, cada uno, si les parece, entre 3 y 5 minutos más o menos. Adelante, Cristina. Tu micrófono, por favor. Vamos a tratar de contribuir con la reflexión más que de responder, digamos, de una manera concreta, ¿no? Porque son temas que justamente se trata de reimaginar el futuro y son como líneas, como caminos que nos va a tocar diseñar, ¿no? Son como grandes, yo veo como grandes sendas por las que tenemos que transitar y en ese tránsito vamos a tener que construirlo, ¿no? Ese futuro entre todos, y creo que esa es la mirada de la colaboración, ¿no? Porque desde una mirada solo institucional, creo que las metas y los desafíos nos sobrepasan. Entonces sí creo que la complementariedad, la colaboración, el aprender de y con otros, sea colegas, sea entre estudiantes, sea entre instituciones u organismos, es lo que nos toca para poder enfrentar estas tareas. De acuerdo con Manuel en el tema de aprovechar la tecnología, creo que uno de los grandes logros de la pandemia, al menos en opinión de muchos estudiantes, ha sido que también se ha podido intensificar más la internacionalización de profesores y de estudiantes, ¿no? O sea, poder crear algunos cursos donde hemos podido invitar a colegas que antes pues era costosísimo tal vez traerlos, hospedarlos, en fin, no todos, pero a través de las tecnologías podemos invitarlos a compartir en algún momento con los estudiantes, pero también este reto de poder colaborar entre grupos de estudiantes y compartir no solamente conocimientos, sino intercambiar estas culturas que señalaba César, o sea, aprender, ¿no? Creo que no es solamente de que viene digamos, una universidad a enseñar a otras, sino que en compartir experiencias y también cómo vamos enfrentando determinados retos, dificultades, nos permite mejorar de manera más colaborativa. Esto de aprender a lo largo de la vida, yo lo leo como que las instituciones tenemos que ser más flexibles, ¿no? Y que no es solamente recibiendo a estudiantes, diríamos, de 16, 17, 18 años, ¿no? Sino también poder vincular nuestra labor desde las instituciones de educación superior a las demandas laborales, por ejemplo, ¿no? Pueden haber algunas experiencias que requieren de mayor formación, de mayor perfeccionamiento y poder atender, no solamente a nivel profesional, sino también otro tipo de servicios o labores de la sociedad, pero también esto de las certificaciones lo veo como que está surgiendo con cierta fuerza, es decir, reconocer y certificar aquellas prácticas que ya de por sí demuestran un cierto nivel de competencia y reconocerlas como parte de estudios y más bien complementarlas para poder certificar un periodo. Este tema de los módulos que señalaba César, yo lo veo por ahí, pero también poder atender a otras poblaciones, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Personas no sé, que tengan grupos, que tengan necesidades específicas de formación. Entonces es una apertura hacia las distintas demandas de la sociedad que implica pues un aprendizaje permanente, reconociendo las necesidades y los contextos también. Muy, muy concretamente el ingreso libre a las universidades es un temón, ¿no? Porque no solamente es un concepto, ¿no? Como concepto podemos estar de acuerdo, pero hay, digamos, una capacidad de atender las demandas sociales que es limitada. Y entonces, ¿cómo hacemos para que todo, o sea, estamos en condiciones reales de atender a todas las demandas de la población? Y además creo que se trata de un sistema, o sea, tenemos que pensar, esto creo que lo conversábamos en algún momento con César, tenemos que pensar la educación superior como parte del sistema educativo que incluya la educación básica
y cómo la educación básica prepara o no y está conectada o no con las oportunidades de educación superior, llámese educación técnica, universitaria u otra. Entonces, yo creo que la política de ingreso libre a las universidades no puede ser excluyente de una reforma y una mejora de la educación. Es mi opinión personal, ¿no? No tiene que ver con la participación en el evento, pero, o sea, yo creo que no puede ser excluyente de una mirada de las capacidades que se tendrían que desarrollar en la educación básica para que esto sea posible. Entiendo que hay países donde es así, ¿no? Pero tenemos otro nivel de educación básica, pero también tenemos que tener cupos, ¿no? O sea, hay un tema logístico que también habría que resolver, ¿no? Entonces, como lema político suena interesante, pero creo que hay una serie de condiciones que hay que revisar y un contexto de realidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos una red, por ejemplo, de universidades a nivel nacional, la mayoría son del Estado, y no creo que los rectores, si el día de mañana le dicen abran tus puertas, van a poder recibir a la cantidad, porque entiendo que la política va, en un primer momento, para universidades públicas van a tener las condiciones, ¿no? Y requiere financiamiento también para poder atender a ese número inmanejable, y también los distintos niveles de formación, porque lamentablemente pues nuestra educación básica es muy heterogénea y muy inequitativa, ¿no? Bueno, pues hasta ahí llego. Gracias, Cristina. Gracias. Pasamos con César. A ver, evidentemente lo bueno de esto es que uno no va a contestar todo porque no se puede. Así. Ya, 2 o 3 cositas. La primera que está vinculada a varias de las preguntas que tienen que ver por dónde partimos, de dónde salimos, y algunas de las cosas que señaló Maruja en su comentario sobre el currículum, la formación inicial docente. Una cosa de las 500 que hay que pensar, sobre la cual me interesaría llamar la atención, es la siguiente. Tendemos muchas veces a ritualizar cosas, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo un chiste que hacíamos en los 90, ¿no? A ver, niñitos, repitan conmigo. No queremos una educación memorística. No queremos... O sea, y ya está, ya lo estamos haciendo. No queremos una educación memorística. Ritualizamos cosas, le ponemos un nombre a las cosas y hacemos prácticas que pueden ser completamente contradictorias con ella y no pasó nada, ya está, ya cumplimos, ya. ¿No? Y eso me lleva a una segunda cosa que creo que es fundamental acá, que creo que está en la base de muchas de las discusiones sobre los problemas que hemos tenido con el currículum y tenemos con el currículum, ¿ya? Con el currículum de la básica, quiero decir. Todos nosotros en educación más o menos sabemos que un requisito fundamental para una experiencia exitosa de aprendizaje es partir de los saberes previos, saber dónde está la persona, etcétera, conocer el punto de partida. Súper. Pero no lo hacemos cuando se trata de lo nuestro. O sea, ¿cuántos programas de formación profesional, sea en educación o en lo que sea, parten de reconocer, y voy a exagerar, pero no voy a exagerar mucho, de que la mayor parte de nuestros egresados de la secundaria se manejan cotidianamente con un vocabulario que no excede las 800.000 palabras? Ya, ahora pídanle pensamiento abstracto, pues. Ahora pídanle reflexión crítica. Y no estoy hablando, no, estamos muy preocupados por la competencia lectora. ¿De qué competencia lectora estamos hablando cuando no hay competencia lingüística básica? Un requisito para leer es conocer la lengua. Yo no puedo leer bien en alemán porque mi conocimiento del alemán es malazo. Mi decodificación es buenísima, decodifico perfecto. Pero no entiendo nada, pues no entiendo la lengua. Bueno, entiendo un poquito, pero digamos que no entiendo nada, ¿ya? Y ese es el problema que tenemos. O sea, ¿cuántos de los problemas de comprensión lectora que tenemos en el Perú no son problemas de comprensión lectora por la comprensión lectora, sino por el requisito de la competencia lingüística que no está resuelto? ¿Y dónde está eso incorporado en nuestros diseños curriculares? Y se suponía que eso es uno de los primeros pasos que todos los que estamos acá en educación sabemos, ¿no es cierto? Que así es, hay que partir del punto, hay que saber cuál es el punto de partida de nuestros estudiantes. Entonces, claro, el Currículo Nacional de Educación Básica, uno puede discutir distintas cosas, pero digamos que está súper bien. ¿Cómo se vincula con el punto de partida de los profesores? Entonces, claro, entonces un profesor como Pedro Castillo puede hacer una tesis de maestría
hecha, copiada, me da lo mismo, sobre el enfoque de género y tirárselo hoy día cuando es gobernante, porque él mismo, cuando había, el año 2017, estaba con la gente de Con mis hijos no te metas protestando contra el currículum. Pero su tesis es sobre el enfoque de género, ¿no? Porque da lo mismo, pues. Porque da lo mismo. Es ritual. Entonces, ¿por dónde empezar? Obviamente hay que empezar trabajando con las personas. Pero hay que empezar trabajando, reconociendo dónde estamos. Si no reconocemos dónde estamos, que es el punto que plantea Cristina, o sea, ¿cuál es la relación entre la educación superior y la básica? ¿Cómo es ese puente? Es parte de esa discusión, ¿no? Dos o tres cosas sobre las preguntas de Manuel, sobre el aprendizaje a lo largo de la vida. Yo creo que la educación superior puede hacer lo que se hace en muchas partes, que es darse cuenta y reconocer que no va a resolver ningún problema sola. Trabajar con otros. Por ejemplo, ¿cuántas municipalidades en Lima Metropolitana ofrecen un montón de oportunidades formativas a sus vecinos de distinto tipo? Desde danza hasta computación, pasando por algunas cosas que tienen que ver con el cuidado de la salud. Y eso va por ahí y nosotros nos enteramos y no nos enteramos y tampoco nos importa, pues, porque no se hace en nuestra aula, ¿no? Porque además tenemos que romper con esa idea. No, eso no es educación, porque no está estructurado de la manera como nosotros pensamos que hay que estructurar las cosas y por lo tanto no es. Sí es, pues. Y vale por las municipalidades y vale por cosas que se hacen en empresas. Y vale para cosas que se hacen en asociaciones civiles y vale para cosas que se hacen en comunidades. Entonces, ahí hay todo un temón que tiene que ver con eso. Obviamente no respondo ni el 5% de tu pregunta, Manuel, pero creo que por ahí hay una pista que creo que hay que seguir. Sobre el uso de la tecnología para construir redes, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo con lo que tu pregunta sugiere. Pero le voy a hacer un matiz. La tecnología no nos va a resolver ningún problema si no hay un arreglo institucional que tienda a resolverlo y una voluntad expresada en ese arreglo institucional que vaya en esa dirección. Si uno mira el informe, digamos, de la realidad universitaria hecha por la SUNEDU, acá no hay ninguna palabra ni ningún indicador que mida a las universidades acerca de cuánto han peleado en términos de inclusión y no segregación. Entonces, ¿qué es lo que importa? El arreglo institucional está construido en la otra dirección. No, hay que ver cuántas están en el ranking, porque eso es lo que importa. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, esas son las cosas que hay que modificar, que por cierto en el documento también de la UNESCO está dicho. O sea, las instituciones de educación superior tienen que tener autonomía, pero tiene que haber contrapesos. Si no hay contrapesos, no funciona. Y esos contrapesos son los que van a hacer trabajar. Entonces, premia a las universidades por cooperar. Premia a las universidades por crear redes. No premia en el sentido de plata, sino, digamos, reconoce, fortalece, subraya en el discurso simbólicamente, si quieren con plata también, ¿ya? Pero eso es, si se puede, además, pero eso es otra cosa. Porque si no, no va a suceder. O sea, el presupuesto de las universidades del Estado en el Perú se ha multiplicado por 5 en los últimos 20 años y las universidades del Estado no han abierto una sola nueva vacante. Porque el arreglo institucional es que las universidades le sirven a sus profesores. Y se acabó el partido. Entonces, para un profesor de una universidad como la UNI, ¿para qué quiero ir a cooperar a Tayacaja? Muy lejos. Acá estoy bien. ¿Para qué quiero tener una red en Tayacaja o en otra parte del país? En Purús, no, mucho calor. ¿No? El arreglo institucional y las voluntades políticas que los arreglos institucionales expresan son el canal para que eso otro funcione. La Universidad del Pacífico tiene hace 30 años una cosa que se llama un programa de intercambio educativo, que es un programa de trabajo conjunto con profesores de universidades del Estado de todo el país. Antes de Internet y después de Internet eso lo potencia, lo mejora, pero hay una lógica institucional que lo empuja. Si no, ¿para qué existe? Y eso yo creo que es el problema. Y lo último tiene que ver con el ingreso libre y sobre eso solo voy a decir una palabra. ¿Hay alguna propuesta sobre eso? ¿O es palabrería Ninguna. vacía? Entonces, obviamente habría que discutirlo, pero hay que discutirlo, hay que armar una propuesta, pero yo, digamos, no sé, o sea, que yo sepa,
lo que el ministerio ha trabajado cuando le llegó la consigna es transformar eso en cualquier otra cosa para que se diga que es ingreso libre, pero no es. Pero además lo que el ministerio puede haber trabajado no tiene nada que ver con lo que pueda estar o no en la agenda del presidente, del ministro, del Congreso. O sea, yo creo que eso no va a caminar por ningún lado. Ahí termino. Gracias a Cristina y a César. Como ya estamos en el segundo bloque, vamos a pedirle a nuestras colegas que han levantado la mano ser breves y puntuales con sus intervenciones e invitar a Cristina y a César también a revisar las preguntas o comentarios que hay en el chat, ¿no? Tenemos de Lizy Fuentes, de Enrique Revilla, de Elizabeth Guerrero, de Liliana Muñoz y de Patricia Medina, ¿no? Y de Manuel, bueno, Manuel agradeciendo la respuesta que han tenido ustedes dos a sus preguntas. Bien, entonces comenzamos con Raquel. Me parece que Raquel había levantado antes la mano. Raquel, luego seguimos con Elena y terminamos con Marieta. Adelante, bueno, en primer por favor. lugar, buenas tardes, para agradecer a Cristina y a César. Yo quería comentar sobre cómo es que hacemos una educación superior equitativa y sostenible, ¿no? Y cómo podemos en verdad reinventar la educación superior, ¿no? Yo creo que esto no tiene que ver absolutamente nada con replantear, hacer proyectos educativos, con hacer currículos nuevos. El país se ha pasado años elaborando currículos y currículos. Yo creo que se tiene que en verdad requerimos en verdad voluntad política en primer lugar, entender qué es equidad, ¿no? Y qué es acceso, y qué es en verdad construir una sociedad sostenible, ¿no? Y como bien señalaba César, tener claridad de cuáles son los puntos de partida. No se trata de hacer demagogia, porque en verdad estamos década a década cogiendo consignas que luego la convertimos en conceptos memorísticos y que no conducen a nada. Y eso parte en verdad por ser conscientes que la situación de falta de equidad es ahora más compleja todavía y que requiere el trabajo intra e interdisciplinar. Y quiero ser autocrítica en el sentido de que los educadores somos los primeros que decimos que solo los educadores son los que pueden decidir y hablar de educación. Y ese es un craso error. A todo nivel y en todas las disciplinas, si queremos resolver el problema agrario, el problema educativo, el problema industrial, todo, necesitamos de trabajar interdisciplinariamente. Y por otro lado, para ser concreta, los grandes retos exigen de alianzas. Y por un lado está la alianza entre la educación básica y la educación superior, porque si no tenemos a estudiantes que vienen con competencias mínimas a la educación superior, ¿de qué estamos hablando? Pero por otro lado, estamos hablando también de una sociedad educadora y requerimos, por lo tanto, la educación comunitaria. Yo creo que en eso puede aportar la universidad, en formar especialistas, en crear movimiento de qué hacemos para educar mejor a los padres, porque ese es un factor muy importante para mejorar la educación básica. Y no solo de los más pobres, a todo nivel, no solo de los que pagan. Y por otro lado, ¿qué hacemos con una empresa privada que en verdad es poco comprometida con la educación? ¿Por qué no también generamos movimiento para que, como los otros países, la empresa privada, los que se llevan la renta, contribuyan también no solo con la universidad estatal, sino con la privada, de buena calidad, para que también los más pobres puedan acceder, tener becas y así dar oportunidades? Y ahí me quedo porque Diana ha dicho que tenemos poco tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel, por ser puntual. Seguimos con la profesora Elena Carranza. Bienvenida. No la escuchamos. No logramos escucharla. Parece que se fue. ¿Su audio está conectado?
Si no, mientras resuelve el problema de su audio, pasamos a Marieta, regresamos con usted, ¿le parece? A ver, pasamos con Marieta entonces. Marieta. Sí, muy buenos Bienvenida. días, qué gusto verles y verles bien. Bueno, agradecida por este espacio, ¿no? Realmente soy una de las convencidas y estando en docencia superior, tanto en una escuela de educación superior como en la universidad, siempre pienso en la sabiduría que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Hoy, justo en un monitoreo de práctica, se encontraban estudiantes de las dos instituciones en la misma institución educativa realizando sus prácticas. Y fue maravilloso escuchar lo que ellas me manifestaban, ¿no? Porque justo soy profesora de las dos instituciones, pero hoy día iba por una de ellas, ¿no? En otro día voy por otra institución, pero estaban ahí coincidentemente. ¿Y ellas qué dijeron hoy? Profesora, cuando leímos el Pacto Global por la Educación, donde el Papa Francisco señala que la investigación puede ser una herramienta no solo para construir el conocimiento, sino para colaborar y contribuir a la calidad de vida, por ejemplo, de los niños, hoy lo hemos visto porque mi compañera que estudia en otra institución y yo tenemos una misma visión de lo que necesitan los niños hoy en día. A mí me pareció maravilloso y es más, estamos interesadas en realizar un trabajo de investigación para nuestra titulación colaborativo, siendo ella de otra institución. ¿Eso lo permite nuestro país? Fue la pregunta. Y lo que he escuchado hoy me lleva a repensar justamente, ¿no? Qué importante romper las barreras. Y creo que Red Quipus es una de las experiencias más significativas, y siempre lo digo, que genera oportunidades de dialogar, de confraternizar, de intercambiar saberes, ¿no? De reflexionar juntos. Y también algo muy importante de lo que acabo de escuchar, y muchas gracias por estos aportes, es que estamos retados pues a romper barreras, a romper esquemas, ¿no? A abrir oportunidades y sobre todo darnos la oportunidad, todos nosotros, de cambiar aquello que se tenga que cambiar y mantener aquello que se quiera mantener y se debe mantener, ¿no? Entonces, esta conversación sobre temas fundamentales de la educación son muy importantes, ¿no? Y creo que esta nueva reunión, ¿no? Nos invita justamente en estos ejes que se han mencionado, en estas ideas que se han mencionado, a volver a mirar el camino, pero también saber reconocer que vamos en esa línea, ¿no? Y creo que Red Quipus, como otras redes que también se están moviendo en el país, pueden generar un diálogo bien interesante para que si alguien no hace la propuesta, nosotros también podríamos generar propuestas, siempre apostando por el fortalecimiento del docente. Yo creo que el factor clave es la formación del docente, y el docente, como muy bien señala Raquel, no es solo el que estudia para ser profesor, sino el docente que ejerce docencia en el ámbito que se encuentra. ¿Cuál es el nivel más alto que alcanza alguien en su profesión? Ser docente, ser maestro. Y creo que en esa línea todavía podemos seguir construyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marieta. No sé si la profesora Elena logró resolver su problema de audio. Si no, le damos el pase, parece que no, le damos el pase ya a nuestros invitados, a Cristina y a César, ya para cerrar. Como les decía, habrían algunas preguntas también en el chat, bastante amplias y retadoras, y con la misma dinámica anterior, con la libertad que tenemos, cada uno puede focalizar ya su última intervención en aquellos temas que considere adecuado o pertinente. Así que, Cristina, nuevamente te damos el turno. Bien, gracias. Sí, creo que el tiempo se nos queda corto, el tema nos invita a reflexionar, pero también a preguntarnos por dónde y cómo empezar, cómo materializar esos, porque son retos, ¿no? Creo que el tema de, o sea, este es un espacio, por ejemplo, que nos puede ayudar a reflexionar y a lanzar ideas, y creo que hay, para mí siempre los cambios, las transformaciones tienen este doble eje de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, a veces podemos tener la política y una ley muy, muy bonita, pero si el profesor no quiere cambiar, si el padre de familia no apoya, si la sociedad no está convencida, no cambiamos, pero lo contrario, ¿no? Si desde abajo empezamos a cambiar, pero
no tenemos la política, las normas nos impiden, entonces estamos atrapados. Entonces creo que las dos, desde donde cada quien se ubique, creo que tenemos ese compromiso con generar cambio, pero también esta flexibilidad, ¿no? Muchas veces hemos sido formados, los que hemos sido formados como docentes nos cuesta a veces ser flexibles, no, pero primero es el paso 1, primero después es el 2, se tiene que evaluar de esta manera, se tiene que hacer, pero abrirnos a nuevas posibilidades, por ejemplo, esto de trabajar de manera más interdisciplinaria, buscar problemas globales, cómo los estudiantes pueden resolver esto. Bueno, yo voy a hablar más desde el punto de vista pedagógico, que es lo que, digamos, lo que manejo y lo que me motiva más, pero no es solo eso, ¿no? Es una cuestión más compleja, pero creo que esta mirada también de los jóvenes en la educación superior y sus nuevas maneras de aprender, sus demandas, sus necesidades, o sea, ellos resuelven muy rápidamente buscando en Google, hablando con un colega, o sea, y no están esperando que el profesor les dé las soluciones, ¿no? Tienen un grado de, o sea, digamos, tienen un grado de autonomía mayor, pero al mismo tiempo también necesitan de ese acompañamiento del adulto en el plano más afectivo, más social, más de empatía con su mundo interno. Entonces, ahí sí creo que tiene que haber un cambio en nosotros con los estudiantes, de ir graduando y irles permitiendo mayores niveles de autonomía, de iniciativa, y dejarlos que exploren y que descubran y que propongan soluciones, ¿no? Con sólidos conocimientos, en fin, pero tenemos que trascender, creo yo, esa figura del maestro que les da todo el contenido, ¿no? Porque así no logramos, digamos, atender estos grandes retos si nos quedamos solamente en nuestra disciplina y en transmitir un conocimiento que puede ser muy válido y que es necesario, pero que puede ser insuficiente en esta formación que es más retadora. Y otro aspecto que para mí es clave, tal vez porque me toca por función ahora, es la gobernanza, ¿no? Yo creo que el liderazgo y la gobernanza y digamos, en los puestos en que nos toque asumir son claves, ¿no? Porque también entusiasmar, generar normas que permitan que estas cosas fluyan, incentivar, premiar, reconocer las buenas prácticas también, y tener ciertos lineamientos de política claros, ¿no? Entonces, es complejo, pero esa visión a la que nos invita UNESCO creo que tiene que ser compartida también en las autoridades, ¿no? Porque si no, no hay resonancia y las instituciones no avanzan, ¿no? Ni colaboran tampoco. Y esto de abrirnos, creo que me ha resultado a mí un aprendizaje también de este espacio, ¿no? O sea, el poder vernos entre instituciones, reconocer nuestras diferencias, pero también nuestras complementariedades, nuestras maneras de colaborar, eso nos ayuda a fortalecernos y a seguir avanzando, ¿no? Como les digo, los temas dan para mucho más, pero era lo que me venía para hacer un comentario más que una respuesta específica. Muchas gracias, Cristina. César. Sí, solo un comentario chiquito en realidad, porque ya hay muchas cosas que se han dicho. Primero, agradecerle, estar de acuerdo y expresarme de acuerdo con lo dicho por Raquel y Marieta, digamos, que son cosas fundamentales. ¿Qué es lo único que yo quisiera añadir? Muchas veces nos es más fácil decir cosas como la que yo, como he dicho hace un ratito, acerca de reconocer al otro, ver dónde está, averiguar dónde está, ver su punto de partida, tratar de trabajar con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos resulta mucho más difícil hacer lo mismo con nosotros mismos. Y si no hacemos esa parte, esto no funciona. ¿Ya? ¿Por qué no funciona? Pues porque no funciona si es que no terminamos, digamos, procesando las mismas preguntas que queremos hacer. ¿De dónde estoy? ¿Con qué recursos cuento? ¿Con qué limitaciones tengo? O sea, lo que pasa es que culturalmente nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque esto es una cosa que la aprendí digamos, viviéndola en el Reino Unido, ¿no?
En el Reino Unido, cuando hay una discusión, un panel así en un medio académico, la gente se acuchilla, se sacan la mugre, se patean, se ríen, se hacen bromas pesadas. Termina esa cuestión y todos vamos a tomar una cerveza al papa y no pasó nada. En el Perú yo le digo, oye, mira, tu artículo está bien malo, pucha, me quita la palabra y no me vuelve a hablar por los próximos 30 años. Tomamos la observación sobre el hecho como una observación sobre la persona. Y eso hace que nos cueste mucho trabajo reconocer nuestras propias falencias. Y eso yo creo que es digamos, es bien fácil agarrar. No, sí, pues nuestros estudiantes vienen mal formados de la básica. ¿Y yo cómo estoy? ¿Sé trabajar con un estudiante mal formado de la básica? ¿Qué tengo que hacer para trabajar con un estudiante que está mal formado de la básica, asumiendo que eso sea correcto? Sé, lo aprendí, lo estudié, lo he trabajado, lo he probado, lo he discutido con mis colegas. Entonces yo creo que ahí hay un temón, que es que culturalmente nos cuesta mucho y sin el cual no nos podemos mover y que se expresa en muchos campos, ¿no? Justo que estoy escribiendo un texto que vamos a publicar acá en la universidad en una par de semanas, texto chiquitito, ¿no? Y me he inventado un evento, ¿no? Supuestamente escuchaba a un niño decir que estaban viendo las noticias y está la campaña de que se vayan todos. Y el niño le dice a su mamá, mamá, ¿y si se van todos, nos vamos a tener que encargar nosotros? ¿O quién? Ya, esa última parte es la que fallamos. Que se vayan todos, que se vayan todos. Funciona perfecto. Ya, y entonces, ¿quién se encarga? Esa parte es la que tenemos que trabajar más, que es la parte que nos toca más directamente en general como actitudes respecto de las cosas, y yo creo que vale también para este terreno. Mil gracias, de verdad, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias a Cristina y a César y a todos los que se animaron a compartir sus reflexiones, sus preguntas. Este tema en realidad invita a seguir haciendo reflexión conjunta, compartiendo información, porque todos estamos comprometidos con la tarea, ¿no? Y bueno, la Red Quipus ha querido iniciar este diálogo y gracias a Cristina César que nos ha permitido identificar como aspectos claves sobre el cual podemos detener nuestra mirada, nuestra reflexión, nuestra discusión académica, pero queda la invitación para que en cada una de nuestras instituciones sigamos trabajando todo lo que UNESCO nos ha permitido recoger en mayo de este año, ¿no? O sea, en realidad no debemos quedarnos con lo trabajado esta tarde, al contrario, lo de esta tarde es el punto de inicio, la motivación que de repente necesitamos, el ánimo a socializar, a compartir, a leer los textos que están ahí, efectivamente están en la web, es accesible, ¿no? No hay dificultad para eso. Entonces, invitemos a nuestros colegas a revisar la información, a conversar, a intercambiar, porque es la única manera en que podemos avanzar juntos, ¿no? Y esa última parte que nos decía César, nosotros cómo estamos, me parece clave, ¿no? Es muy fácil mirar al otro, criticar al otro, pero mirarnos a nosotros mismos y tomar la decisión de partir por nosotros, creo que eso es una cuestión fundamental y lo podemos hacer, ¿no? Así que queda hecha la invitación para todos los miembros que están presentes ahora aquí de la Red Quipus, a las autoridades, que tenemos aquí varias, a trabajar el tema. Trabajar el tema, tener así espacios muy concretos como este, que nos ayudan a detenernos, a hacer un pensamiento conjunto, a hacer una autocrítica, ¿no? Una mirada más panorámica. Así que muchísimas gracias, César, Cristina, por esta oportunidad. La verdad es que creo que todos los que hemos estado presentes hemos tomado nota de muchas cuestiones que podemos seguir tratando, dialogando. Son retos que no deben postergarse y que efectivamente pues demandan de cada uno de nosotros acciones concretas, ¿no? Así que muchas gracias por permitirnos lograr el objetivo de esta tarde, ¿no? Que era justamente aproximarnos a estos retos y tener la oportunidad de un intercambio, de una reflexión entre todos los miembros de la red que esperamos se haga extensiva a través de cada uno de ellos
a otros colegas de nuestras instituciones. Que tengan una muy buena tarde, así como a todos los que nos han acompañado en este conversatorio. Que estén muy bien, cuídense mucho y ojalá se dé la ocasión de algún otro momento también de abordar un tema específico que aborda cada uno de estos retos. Muchas gracias a cada uno de ustedes.